Déjala acá para que el sonido quede bueno. Más nítido. Todavía no la he abierto porque pues les quería comunicar si es también pertinente. Ya estaba funcionando, ¿cierto, Pedro? Ya está. Si es pertinente la creación de esa página dado pues que hay unas señoras pues que como no manejan bien el computador y estas cosas, eso, pero en general yo pienso que puede ser un buen recurso para que podamos allí enterarnos y profundizar en algunos temas que yo les iré planteando. Bien, entonces después yo les doy la dirección virtual. Bien, bueno, entonces estamos diciendo en cuanto a esta pequeña contextualización que la iglesia está en el mundo entre unas realidades concretas, entre unas realidades difíciles. Estas realidades están marcadas por cambios, por encuentros con las culturas, encuentros con la sociedad. La iglesia es fuertemente criticada, la iglesia es enormemente cuestionada. Bien sabemos que a la iglesia siempre le están exigiendo más. A la iglesia siempre le están buscando alguna debilidad para poderla criticar. Esa es la realidad de la iglesia y no podemos ser ajenos a ese contexto. Entonces, cuando estemos avanzando en el estudio de esta materia, tengamos en cuenta que estamos llamados a una misión dentro de este mundo complejo, dentro de este mundo que está en antivalores con la iglesia. Lo que predica la iglesia, el mundo lo está diciendo, el mundo lo está negando. Entonces, no perder de vista ese contexto en el cual se encuentra la iglesia, entre una realidad compleja, difícil, que está atacando y que está contradiciendo a veces de una manera violenta la misión de la iglesia. Por otro lado, la iglesia presenta un sentido salvífico y escatológico. ¿Qué significa esto? Que la iglesia está entre estamos haciendo una contextualización. La iglesia presenta un sentido salvífico escatológico. ¿Qué significa esto de escatológico? Es el acercarse a las realidades finales de nuestra historia de la salvación. Eso es la escatología. La escatología es vivir las realidades finales del fin de nuestra historia, la plenitud de la historia de la salvación. Eso es lo escatológico. Entonces la iglesia presenta ese sentido porque ella, por tener a su cabeza divina, que es Cristo, cumple una misión salvífica, porque la iglesia no se predica a sí misma. La iglesia no está en el mundo para predicarse a ella misma únicamente, sino para predicar a Dios, para predicar al Salvador, para predicar la salvación que Dios ofrece a todo el género humano. Buenas noches. Entonces la iglesia desde ese punto de vista también es un misterio de salvación, en el sentido que no es solamente una institución orgánica, no es solamente un elemento social definido y absoluto, sino que también tiene dentro de ella misma una misión eterna, una misión salvífica, un misterio de salvación. Ese es un elemento importante en la iglesia, en la eclesiología, que ella es misterio, es sacramento de salvación también de Dios.
es un signo de la presencia de Dios en el mundo temporal y eterno. Y por otro lado, la iglesia también presenta una historia. La iglesia tiene una historia. La iglesia ha desarrollado una historia social, una historia concreta a través de la humanidad, a través de los procesos culturales. Esa es otra característica de la eclesiología. También la iglesia presenta una jerarquización. Bien, entonces vamos a descubrir cómo está organizada, estructurada la iglesia en el mundo. ¿Quiénes son sus dirigentes? ¿Cómo están distribuidas sus responsabilidades? ¿Cómo se manifiesta ante el mundo de una manera también concreta? No olvidemos esa doble característica de la iglesia, que es terrena y es celestial. No perder de vista nunca ese punto de vista. Por eso estamos haciendo esta contextualización general, global, de cuál es la acción de la iglesia en el mundo. Entonces, no solamente es celestial, no solamente es un signo de salvación, también es una iglesia humana. Si es humana, tiene también debilidades, tiene defectos. En otras palabras, es pecadora. Es santa y es pecadora. Es una característica fundamental en el estudio de la eclesiología. Y es importante tener también en cuenta la iglesia y los sacramentos. Bueno, entonces, con esta estructura lo que yo quiero presentarles es un contexto de la función, de el hecho de la iglesia en el mundo, que tiene principalmente estas características. Bien, este no es el programa. Lo que estoy aquí presentando es una realidad general de cómo se puede entender el tema de la iglesia de una manera general. Bien, entonces es una realidad concreta, tiene un sentido salvífico, escatológico, tiene una historia, tiene una jerarquización, y también la iglesia desarrolla un papel importante a través de los sacramentos. Entonces, con este marco, pues vamos comprendiendo de una manera lo más completa posible cuál es la función y cuál es la identidad de la iglesia en el mundo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Pero más o menos eso es lo que vamos a cubrir durante la universidad. Digamos que sí vamos a tener como referencia, pero ya ahora les anuncio con más precisión la programación, es decir, qué es lo que vamos a desarrollar concretamente. Esta es una presentación general, ¿sí?, de cuál es la iglesia y su función, su presencia en el mundo, sus características principales. Es que esto es importantísimo para seguir los otros temas, tener eso. Esto es como unas referencias, como los caminos por donde queremos transitar. Bien, pero este no es el programa. El programa pues ya viene más directamente, digamos, anunciado. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora sí a entrar propiamente en materia. Hablemos de una programación. Entonces, un programa. Entonces, importante organizar unas definiciones.
¿Sí? Unas definiciones. Vamos con unos conceptos fundamentales. Vamos con esta temática de los padres y teólogos de la Edad Media. Bienvenidos, hijos. Abordaremos esta temática también, unicidad de la iglesia. ¿Publicidad? No, unicidad. Unicidad es decir que la iglesia tiene una unidad. Unicidad. ¿Bien? Sí, unicidad. Y vamos a concluir con esta característica, con esta temática, renovación teológica eclesial. Renovación teológica eclesial. Teológica eclesial. Bien. Bueno. Entonces escriben esto, por favor, y ahora desarrollamos otra temática. Bien, ¿ya escribieron todos? ¿Sí, ya? Bueno, el término eclesiología proviene de el griego eclesía, que asimismo proviene de otro término judío llamado el cajal. Entonces, eclesía en griego proviene del griego eclesía. Es griego, ¿no? Pero eso es en griego. Por eso. Eclesía. Bien. ¿Qué significa reunión o asamblea de gente? ¿Qué significa reunión o asamblea? Es que esto es griego. Esto es griego. De gente. Esta es una escritura griega. Ek, hay doble K, ek, cle, esta es una E, esta es una S, eclesía. ¿Sí? Eclesía. ¿Ya? Esto de aquí es esto mismo. Eclesía. Bien, ¿qué significa? Asamblea o reunión de gente. Bueno.
eclesía es la reunión de cristianos que bajo el mandato de Cristo desarrollan una misión. Bueno, entonces, una definición aproximada es la reunión de los cristianos, los cuales, bajo el mandato de Cristo, desarrollan una misión en el mundo. Eso podríamos decir a grandes rasgos que es la eclesiología. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia ha tenido diferentes traducciones, porque este libro no se escribió en español. Este libro originalmente se escribió ¿en qué se escribió? Hebreo, arameo, griego. Algo de latín también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como los judíos son digámoslo así, el receptáculo, la base de toda la tradición. Sigan, bienvenidas. ¿Qué es lo que pasa? Pobre profesor. Es importante que no perdamos de vista dos aspectos. Quiero que los tengan en cuenta, por favor. Nuestra fe católica tiene su fundamento en la tradición judía. Esto no lo podemos perder de vista, porque los judíos fueron los que nos abrieron la puerta para la fe que nosotros en este momento profesamos. Entonces, esas antiguas disputas entre cristianos y judíos es necesario irlas limando. Es necesario. No, cuesta para el partido. En el recreo hay un partido de Ellas dos contra todos. Entonces, que nuestra fe católica tiene fundamento Los judíos. Entonces, nuestra tradición cristiana, católica, tiene su fundamento en las raíces judías. Esto no lo podemos perder de vista. Eso por un lado. Y por el otro, la Iglesia desarrolla una misión específica bajo el mandato de Cristo. O sea, son dos aspectos, digámoslo así, importantes, complementarios para entender y comprender mejor el aspecto de la eclesiología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El pueblo judío desarrolló toda una tradición y toda una estructura religiosa basada en unas promesas de salvación. Bien, el pueblo judío, con su patriarca principal Abraham y sus descendientes principales, Isaac y Jacob, establecieron todo un proyecto de salvación de la mano de la fe en Dios, Yahvé. Algunas traducciones escriben Jehová, pero nosotros digamos que en la tradición católica utilizamos el nombre sagrado de Yahvé, que en realidad es un nombre sacrosanto. Lo que deberíamos de decir es el nombre sacrosanto, porque para los judíos el nombre de Dios es tan santo que ni siquiera lo pronuncian. Entonces hay que tener en cuenta esto, que Jehová no es el nombre de Dios, sino que es un atributo que se le otorga al Creador, al Ser Supremo, al Todopoderoso. Por eso los judíos a Dios también le llaman el Poderoso, el Shaddai, Elohim, la Roca,
el omnipotente, el poderoso, el alcázar. Entonces es importante que nosotros nunca perdamos de vista la tradición judía, porque de ellos nacimos nosotros. Y esas antiguas disputas entre cristianos y judíos que han ocurrido a través de la historia, pues deben de ser limadas para elaborar y construir un proyecto de salvación conjunto, que es el que a todos nos compete: crecer en el conocimiento de Dios y en su obra de salvación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El pueblo judío elaboró todo un proyecto de salvación, ¿cierto? Con unas personas concretas, con unos lugares concretos, con unas... ¿Perdón? Más arribita antes, porque no se no sabe La raya. Ah, sí, este es un esquema que estoy aquí elaborando. Aquí voy a colocar unas personas importantes para la tradición judía, ¿cierto? Entonces tenemos aquí a Abraham. Bien, este señor, Dios le anunció que iba a tener un heredero, ¿cierto? Isaac. Bueno, Abraham tuvo muchos hijos, pero digamos el hijo de la promesa fue Isaac. E Isaac también Dios le prometió una descendencia numerosa, Jacob, ¿cierto? Este señor después le cambió el nombre por Israel, ¿cierto? Bueno, y de aquí nacieron las famosas 12 tribus, ¿cierto? Haciendo una síntesis muy global sobre el proyecto de la tradición judía. Las 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel, que fueron las que entraron a la tierra prometida, ¿cierto? Ahora, esta generación de Jacob y las 12 tribus tuvieron una prueba, un tiempo de destierro en Egipto, ¿cierto? Bueno, y después de 450 años que permanecieron allá, volvieron a la tierra prometida, es decir, a Palestina. Bien, bueno, esta es una historia sucinta, demasiadamente breve, sobre la tradición judía, teniendo en cuenta unas personas y unos lugares. Entonces, de esto estamos aquí hablando aproximadamente unos 1700 años antes de Cristo, ¿cierto? 1750 años. Aquí, alrededor de unos 1500, unos 1300, como unos 1300 años. 1300 años antes de Cristo. Y se establece en la tierra prometida alrededor de unos 1100 años antes de Cristo. Unos 1100 años antes de Cristo, ya que en el año 1100 aproximadamente los judíos se establecen de una manera más permanente en Palestina. Este pueblo, los judíos, digámoslo así, que eran como el patito feo, eran como los diferentes de todos los pueblos cercanos del Medio Oriente. No tenemos aquí un mapa. En fin, ya utilizaremos aquí los recursos necesarios, pero digámoslo así, en este planisferio espero poder ilustrar de una manera muy sencilla las sí, espera un momento.
Bueno, ahí se encuentra un planiferio muy sencillo sobre, digamos, los países del mundo. Aquí estaría ubicado en esta parte del Medio Oriente. Mira aquí. O sea, este es el punto de reflexión sobre los acontecimientos bíblicos. Aquí en el Medio Oriente. Bueno, entonces, este pueblo judío ha sufrido algo así como unos destierros. Los han sacado de sus tierras, de sus digamos, de sus lugares de origen, de donde han vivido la mayor parte de su vida. Han tenido, digámoslo así, dos grandes destierros. Uno, tuvieron aquí, estos judíos, en el 720 antes de Cristo. 720 antes de Cristo lo sacaron y fueron desterrados por los asirios. Y en el 549 aproximadamente antes de Cristo por los babilonios. Como aproximadamente el 549 por los babilonios. Entonces, aquí hay que comprender también un aspecto importante en la tierra prometida, que este pueblo, que eran unas tribus, ¿cierto? Habíamos dicho que eran 12 tribus. Se fueron organizando ya en un pueblo, digámoslo así, más estructurado. Ya formaron algo así como una monarquía. Y esa monarquía, digamos en el año 1000 antes de Cristo, se produjo la monarquía con el rey David. Bueno, en el año 1000 aproximadamente se produce una monarquía en cabeza del famoso rey David. Pero ese sueño no fue tan duradero. El pueblo de Israel no duró mucho tiempo siendo autónomo, siendo un país independiente. ¿Ya? Digamos que ese sueño no duró mucho. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue el hijo de David? Salomón. Muy bien. ¿Y recuerdan cuál fue el hijo de Salomón? Bueno, no lo han estudiado detenidamente. Se llamaba Roboam. Tuvo muchos hijos, ¿cierto? Porque imagínense, tuvo más de 100 esposas. Por supuesto, no estoy hablando del hijo, sino del hijo, digámoslo así, del proyecto de la historia de salvación. ¿Ya? Entonces, Roboam. Esto es importante. Esto es importante tenerlo en cuenta para que conservemos una línea del tiempo y sepamos qué es lo que ha pasado a través de la historia. ¿Ya? Estamos aquí con el pueblo judío. Fíjense que aquí no estamos hablando de Jesucristo. En ningún momento estamos aquí refiriéndonos al periodo del cristianismo. Estamos antes de la influencia cristiana. Bien. Entonces, en el año 1000 antes de Cristo, no pierdan de vista, por favor, algunas fechas. A nosotros los católicos nos critican que no tenemos, digámoslo así, mucha retentiva en cuanto a nombres y fechas. Está bien que no podemos aprendernos todos porque son muchos datos, pero sí algunos importantes. Entonces, por favor, tengamos en cuenta ese dato tan fácil. El año 1000 antes de Cristo reinaba el rey David, que fue un personaje muy importante en la Biblia. ¿Y qué pasó? Este señor era un guerrero. Sí, tal vez lo hemos recordado por toda la historia de la tradición bíblica.
acerca de la vida de este personaje, pues que era guerrero, él peleó con un gigante, después hizo unas guerras por allá con los filisteos, después se apropió de otros terrenos y fue extendiendo los dominios de Israel, el pueblo de Israel. Pero digámoslo así, que el pueblo judío le guarda mucho cariño a este señor. Y para nosotros los cristianos también es un referente. ¿Por qué? Porque a Jesús en alguna ocasión le dijeron hijo de David. Entonces, fíjense ustedes que no podemos perder de vista la tradición judía, porque entonces quedamos despistados. Entonces, cuando decimos que a Jesús le decían hijo de David, pero hijo de David, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver David con Jesús? Entonces no podemos desprender la tradición judía de la tradición cristiana porque están complementadas. Jesús fue judío. Entonces, válgame que es un dato importante que no lo podemos perder de vista. Ahora, volviendo al tema de David, fue un hombre muy querido por los judíos porque a pesar de haber cometido varios pecados, que también los conocemos en la Biblia, ¿cierto? Pues que hizo asesinar a uno de sus guerreros para entrar en un adulterio con la esposa de ese guerrero, que era un guerrero, un soldado sencillo, cometió muchos pecados en ese asunto. Pero ¿qué pasó? David es el prototipo del gobernante querido por Israel. Esa es la clave de David. Es el prototipo del gobernante que Dios quiere para el mundo. ¿Por qué? Porque fue un hombre, a pesar de sus debilidades, capaz de arrepentirse, capaz de transformarse, capaz de exponerse él mismo para solucionar el problema, capaz de entregar su vida para defender a su pueblo. Y eso no lo pudo olvidar el pueblo de Israel, a tal punto que ellos todavía siguen esperando el Mesías. Los judíos todavía siguen esperando el Mesías. Ellos no creen en Cristo. Entonces, David es un personaje clave en la historia de la salvación, no solamente de los judíos, sino de nosotros, los cristianos. Entonces, David fue el hombre temeroso de Dios, fue el hombre guerrero de Dios, fue el hombre que no le daba miedo defender a Dios, aunque Dios no necesita que lo defienda. Pero fue el hombre que confió plenamente en Dios, que se colocó de parte totalmente dispuesto a la voluntad de Dios. Eso es lo que le garantiza un estatus de privilegios en la historia de la salvación judía y cristiana. No le daba miedo decir que él hacía todo para la gloria de Dios y entregó hasta su vida por defender las leyes, la alianza, el pacto de Dios. Buenas noches, ya no pueden. Buenos días. Llegó la silla. Llega tarde, le quita la silla. Este hombre es el prototipo de hombre rey que Dios quiere para su pueblo. A él se le atribuyen también algunos salmos, porque su confianza y su relación con Dios lo llevó más allá de unas estrategias militares o de unas guerras a favor de la ley de Dios, a favor del plan de Dios. Era un hombre del corazón de Dios. Entonces, este es el prototipo de hombre que Israel no ha olvidado, el pueblo judío no ha olvidado. Pero ¿qué pasó? Su hijo no fue con ese talante, no tuvo ese talante que sí tuvo David. O sea que Salomón de alguna manera desprestigió y decepcionó el plan que se estaba construyendo con David. Recordemos, ¿cierto, padre? Cómo Salomón desvió su corazón tras los Baales, tras las estelas, tras las astartes, que eran como unas estatuas que los pueblos vecinos a Israel les rendían adoración y confianza. Los famosos Baales.
¿cierto? Eso de alguna manera provocó una ruptura en ese proceso de alcanzar un rey perfecto, un rey querido por Dios. Salomón no llenó esas expectativas. Y peor aún, los hijos de él acabaron de destruir la unidad de la monarquía judía. O sea, acabaron con un país que se estaba consolidando, lo acabaron. Acabaron por dividir. De manera que la parte sur, Judea, y la parte norte, después llamada Israel o Samaria, se dividió. Se dividió en el tiempo del hijo de Salomón. Y de esto ya van corriendo unos años, aproximadamente hasta el 720. Hasta el 720 a.C., cuando los judíos entonces los sacan del pueblo de Palestina, de esa región, del Medio Oriente. Los judíos son invadidos por unos pueblos cercanos, los asirios, que viven por acá un poco más adelante, los invaden, los sacan de sus tierras. A los judíos. A los judíos. Estos asirios, que estaban aquí instalados un poco más hacia el norte, se fortalecen con sus estrategias militares y amplían sus dominios e invaden al pueblo de Israel, aproximadamente en el 720. Ellos vuelven y retornan. Hay que recordar que en esas invasiones se llevaban principalmente a los reyes, se llevaban a la nobleza, digamos a los que estaban en la corte, a los hijos de los reyes, a las mujeres de los reyes, pero dejaban a los campesinos, ¿ya? Dejaban a los campesinos, a los comerciantes, digámoslo así, de la clase popular, ¿ya? Entonces los nobles, cuando regresaban otra vez, porque ganaron esa tierra de ellos, ¿cierto? Porque lo que pasaba era que los habían, digamos, sacado de sus tierras, pero ahora era necesario que retornaran. Pero ya encontraban ahí a los campesinos que tenían sus propias tierras. O sea que se empieza a formar un conflicto entre los mismos judíos. Claro, es como si de aquí, de este salón, se sacaran unas personas y después regresaran. Pues no, ya pasó aquí una información, ya se está dando una clase más adelantada, ya se están dando unos temas diferentes, ¿ya? Entonces se tienen que volver a adelantar. Así pasó con este pueblo, porque algunos lo sacaron, pero cuando retornaron, ya los que estaban viviendo antes ya tenían sus tierras, ya estaban más adaptados a la propiedad, más organizados de alguna manera en el contexto en el cual se encontraban. Bien, y vuelven y lo sacan en el 549 aproximadamente por otro pueblo llamado Babilonia. Pero yo, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero que comprendamos este aspecto de la comprensión del concepto de eclesiología. Porque en el año aproximadamente, ¿ya puedo borrar esta parte? Sí. Padre, no copian. Nada, trabajado. Una pregunta. No prestamos. Sí. El rey David se convierte en ese prototipo, digamos, como de rey ideal para el pueblo de Dios. Sí. Me imagino que después, por el trayecto de toda su vida, o después de que, digamos, se convierte y comienza a hacer ya todo en nombre de Dios, a entregar su vida en honor a él. Yo pienso que en las dos etapas, durante y después. Durante, porque el pueblo lo aclamaba, el pueblo lo buscaba, el pueblo lo elegía. ¡Viva David! ¡Viva David! El pueblo lo aclamaba, lo buscaba y lo apoyaba. Y en las guerras que tenían con los pueblos vecinos, ninguno se le quedaba atrás desde que él convocara a sus ejércitos. Es decir, la gente le comía cuentos, la gente le camellaba, la gente le seguía la voz de David. Tenía palabra, yo creo que también tenía un don de autoridad enorme. Liderazgo. Tenía liderazgo. Claro, la gente le comía cuentos, la gente lo seguía y confiaba en él plenamente, a pesar de sus equivocaciones.
y lo único, digamos, a los ojos de Dios que fue más que fue lo del soldado y esto, ¿cierto? Sí, hay un problema con un censo, ¿cierto? Con un censo que él en alguna ocasión se pone a decir, bueno, voy a querer a ver cuántos soldados cuento yo para la guerra que voy a tener con los amonitas, ¿ya? Y resultó que tenía, por decir algo, 100.000 hombres. Y entonces el profeta le dice, ¿usted por qué se pone a desconfiar de Dios? ¿Usted por qué se pone a contar los soldados? ¿Es que usted no cree que Dios le va a dar la victoria? ¿Que usted está desconfiando de Dios? Ese es otro pecado, por el cual Dios después lo castigó. Le colocó 3 castigos, ¿cierto? Uno que fuera perseguido por los enemigos, otro que aguantara hambre, otro que viniera una peste, una enfermedad, ¿ya? Y pues él escogió esa, una enfermedad momentánea, peste. Bien. Profe, el alumno quiere hablar. Bueno, Es que también tener en cuenta el contexto de que venían los reyes. Recordamos que el pueblo de Israel envía con los patriarcas, luego pasa a los profetas, a los jueces, y después de los jueces el pueblo quiso tener un rey, que el último juez fue Samuel, el último juez de Israel, y comienza con Saúl, el primer rey, pero el pueblo quería tener un rey, e incluso Samuel regaña al pueblo diciendo que tenemos como rey al Señor, que porque quieren tener reyes, y el Señor accede a través de Samuel diciéndoles, nómbrales un rey, ponles un rey, para que incluso hay en Samuel, no tengo el texto, pero dice, póngales un rey para que les quite las cosechas, todo lo que hacía un rey. Y el pueblo, dentro del contexto histórico en que vivían, ellos no tanto por hacerle caso a Dios, sino por vivir el momento histórico en que vivían ellos mismos, quisieron tener un rey. Y fue peor. Y fue peor, aunque también el rey los congregó en ese sentido, y más surge como consecuencia de ese momento histórico en que se vivía, que todos los pueblos tienen reyes, ellos también quieren tener. bueno, muy bien. Bueno, continuando entonces con la temática, vamos a mirar entonces en el siglo III aproximadamente, en el siglo III se escribe, siglo III, antes de Cristo, se escribe algo así como una Biblia. Se escribe una Biblia que se llamó la Septuaginta. Bueno, no es exactamente Biblia. Se escribe, digámoslo así, el texto hebreo, la Torah, del hebreo al griego. Se traduce, mejor dicho, se traduce la Torah Es como escribía el padre. del hebreo al griego. Ya les voy a explicar ese acontecimiento. Bien, eso es lo que se llama la Septuaginta, o de los 70. Cuando ustedes escuchen esta palabra 70, es lo mismo, Septuaginta, o de los 70, porque fueron 70 ancianos. Que decían, bueno, ¿ya? O de los 70. Bueno, no perder de vista estos acontecimientos, porque están involucrados, están interrelacionados. A ver, entonces en el siglo III antes de Cristo se traduce lo que es la Biblia para los, no es Biblia, es la Torah, del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque habíamos notado que el pueblo judío lo fueron sacando varias veces de su propia tierra. Ahora, ¿cómo hacían para recordar las tradiciones, el culto, los profetas, la fe, la ley, en un pueblo donde no hablaban hebreo? Ahí está el conflicto, ahí está el problema. ¿Cómo hacer para conservar la fe judía, ¿cierto? La fe de Moisés, la fe del Levítico, de la Torá, de la ley, de los profetas.
¿Cómo recordarla en un lugar donde no se habla hebreo? Por eso estos ancianos ven la necesidad de traducir la Torá del hebreo al griego, porque en este siglo el idioma que imperaba era el griego. O sea, el pueblo de Israel fue invadido por muchos pueblos, no solamente por los asirios y por los babilonios, también fue invadido por los persas, después fue invadido por los griegos, y cuando nació Cristo, el pueblo judío, ¿por quién estaba invadido? Por los romanos. ¿Ya? Dense cuenta ustedes entonces que este pueblo judío, por ser la base de nuestra estructura de fe salvífica, escatológica, es necesario comprender qué le pasó, digámoslo así, a nuestros padres. Los judíos vienen a ser algo así como nuestros padres. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Por qué construyeron lo que construyeron? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué dijeron lo que dijeron? He ahí porque no podemos desconocer ni descuidar toda la tradición y toda la evolución y el proceso de salvación judía. Por eso no lo podemos descuidar. ¿Ya? Entonces, ese libro, eso de la Torah, pero ¿qué libro tenía? La Torah es como si fuera la Biblia, pero es un error decir Biblia. Yo hasta lo escucho, La Torah es la ley. Digamos la ley. Así se escribe, ¿sí? Con H. La Torah. La Torah Era la ley. es la ley de los judíos. ¿Bien? En realidad, si hablamos de todo el conjunto del libro religioso de los judíos, se llama la Tanakh, que es el acróstico así. ¿Ya? Torah, Anawim, Nevi'im, Aleph y este es el Códex, algo así. Esto es un acróstico. Este sería, digamos, las siglas de toda la estructura de la Biblia completa hebrea. Porque la Torah es como si fuera el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como el nombre del Pentateuco, que es el libro principal. Es el libro principal que todo judío debe conocer. Esa sí es la Biblia judía. Y la Tanakh es el acróstico de cada uno de estos, que significa la ley, los históricos, los profetas, los sapienciales, que nosotros también los tenemos, ¿cierto? Ley, históricos, profetas, sapienciales. Esto es, se me pasa, no. Ese es el acróstico. El nombre completo de la Biblia, Biblia entre comillas, judía, se llama la Tanakh, pero es un acróstico que cada uno de ellos tiene su propia representación, ¿cierto? Y este es la Torah, la T, es la Torah. Entonces, en el siglo III se empieza a traducir del hebreo al griego. ¿Qué? La Torah, el Pentateuco. Ahora, ¿algunos de ustedes saben por qué esos ancianos se reunieron a hacer esa tarea? ¿Por qué se imaginan ustedes que se pusieron a hacer esa traducción? ¿Para unificarlo de qué manera? Con una sola tradición. Sí, por ahí es la idea. Porque los judíos, 3 siglos antes de Cristo, ya estaban olvidando la lengua hebrea. Ya la estaban olvidando. Porque la lengua que no se habla se tiende a olvidar o a desaparecer. Y fuera de eso, además de no conocer la lengua materna, no conocían cuáles eran los principios o las orientaciones básicas de la fe judía. Entonces, por eso estos ancianos se dieron a la tarea de traducir la Torá hacia el griego, para que los jóvenes
de la época 3 siglos antes de Cristo abrazaran fuertemente la fe judía y no la fueran a olvidar. Eso sería demasiadamente catastrófico, demasiadamente terrible que el pueblo judío no conociera su ley, no conociera sus tradiciones. Para nosotros también sería demasiadamente terrible que no se enseñara la fe, padre, que no se enseñara la catequesis. Entonces, ¿qué se les iba a enseñar a los hijos de nuestros hijos? Y los hijos de ellos, ¿qué les enseñarían si nadie les ha predicado? Si nadie les ha enseñado las verdades de nuestra fe. He ahí porque es importante la tradición, ¿cierto? Pasar de una generación a otra unas enseñanzas. ¿Ya? Fíjense ustedes que todo eso lo hicieron los judíos. Y nosotros estamos de alguna manera repitiendo lo que ellos hicieron. Entonces, por eso no podemos nosotros desconocer cuál es la influencia judía. Ellos son nuestros padres en la fe, de alguna manera. Ahora, esta Biblia, la Septuaginta, fue la que empezó por primera vez a utilizar esa palabra eclesía. Fue la que primero utilizó el concepto de eclesía. 3 siglos antes de Cristo. ¿Sí? Primero utilizó el concepto de eclesía. Basado en otro concepto propio de ellos llamado el Cajal. Este concepto sí es de ellos, de los judíos, el Cajal. El Cajal. Las letras hebreas se leen de derecha a izquierda, así se lee. De acá, de derecha a izquierda, se lee el alfabeto hebreo. Cajal. Eso significa Cajal. Esto no tiene vocales. No tiene vocales porque los judíos, de alguna manera los masoretas, ellos, como eran los que explicaban y traducían, ellos decían, pero ¿para qué traduzco esto si ya yo lo sé? Ya yo me sé esto, ya para qué le coloco vocales y yo ya me la sé. Entonces, como eran los encargados de las traducciones y de la enseñanza de los textos, por eso no le colocaban vocales. Pero después fue necesario colocarle vocales porque volvemos a lo de ahora. Los jóvenes ya no sabían cómo se decía eso, los jóvenes judíos. Entonces, ¿pero eso qué significa? O sea, siendo ellos judíos ni siquiera sabían su propia lengua. Entonces por eso se dieron la tarea de volverle a colocar vocales, de volverle a colocar todas las estructuras semánticas, gramaticales, los géneros literarios que ellos manejaban. Bien, el Cajal. Así. Cajal. ¿Qué significa? Congregación y asamblea. En la sinagoga se empiezan a reunir. Cabal. ¿Qué significa? Congregación o asamblea. O asamblea, cabal. Cabal. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes noten esa palabra, no se vayan a extrañar, porque es la manera como los judíos denominaban al tipo de congregaciones que ellos realizaban. Ahora, volviendo nuevamente al tema de los judíos que estaban desterrados para mantener sus tradiciones, ellos se fueron implementando en la construcción de unas asambleas que se conocen con el nombre de sinagogas. ¿Sí? Las sinagogas nacen con el propósito de seguirse reuniendo y actualizar la fe del pueblo judío. He ahí por qué tan importante cuando en la ley dice: escucha Israel, Shema Israel. No puedes dejar de escuchar a Dios. ¿Cómo lo hace? Congregándose y atendiendo la voz del pastor. Esto es muy importante porque, volviendo nuevamente a la introducción que había hecho en cuanto a la contextualización, la asamblea es un misterio.
no es fácil de definirlo, está en el mundo, pero cumple una misión salvífica. Es como si fuera una levadura de Dios en el mundo, que va creciendo sin que uno se dé cuenta, pero va dándole forma y sabor al mundo. Cuando nos reunimos, estamos haciendo presente un querer de Dios de extender su voluntad en medio de las gentes. ¿Esto cómo se logra? Aquí, como estamos congregados. Este es un cajal, esta es una asamblea, esta es una eclesía. Lo que estamos haciendo aquí es una asamblea que conoce, que quiere escuchar, que quiere conocer el propósito de Dios y quiere llevarlo a su vida cotidiana. Bueno, ya vamos a terminar. Faltan 18. Para concluir, entonces, los teólogos cristianos consideran la asamblea y la estructura religiosa del pueblo judío un preludio de la iglesia cristiana. Consideran la asamblea y la reunión judía, La asamblea y la estructura. sí, la asamblea y estructura judía un preludio de la iglesia cristiana. Eso es el resumen. En conclusión, por esta primera parte. Preludio. ¿Qué es un preludio? ¿Un preludio? Un preludio significa algo que va antes de. Existe un preludio musical, ¿cierto, David? Preludio, como una introducción. Ya estaba. Ya se veía. Ya se veía la iglesia ahí. Pues la voluntad de Dios. Que quiere que seamos un pueblo. Estructura judía, preludio de la iglesia cristiana. Entonces, des en cuenta, hermanos, lo denso y lo importante que es conocer nuestra fe. Sobre todo conocer nuestras raíces, nuestra historia, para darnos cuenta cuál es nuestro origen, nuestro fundamento y nuestra naturaleza de ser, no solamente como un pueblo derivado y desarrollado desde el pueblo judío, sino de las enseñanzas que ellos nos han aportado. Entonces, entrar en este vasto y amplio mundo de la fe judía nos fortalece también la fe cristiana. Bien, entonces espero así, con esta primera parte, empezar a abrir caminos, porque lo que estamos es empezando a construir caminos para que nuestra fe tenga estructura, tenga historia y sobre todo tenga un sentido para seguir profesando su salvación en medio de la humanidad. Muy bien. Muchas gracias.